Gracias, Señor. Isaías capítulo 9. Hoy, esta mañana, abordamos esta escritura y solamente tocamos el primer versículo, ¿no? Dios puede ayudarnos. Porque hay muchas escrituras, ¿no? Solamente que Dios dijo lo que quería decir, ¿verdad? Uno puede poner escritura y tener una idea o sentirse inspirado por algo, pero Dios habla lo que quiera hablar, ¿no? Entonces, si han encontrado Isaías capítulo 9, del verso 1 al verso 4, si han encontrado, damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Amén. Señor Dios de la gloria, te agradecemos, Dios, porque nos has permitido, Señor, traer nuestras alabanzas, de poder cantarte. Pero, Señor, sabemos que esta es la parte más importante de tu palabra, Señor. Nosotros anhelamos que tú puedas hablarnos, Señor. Nosotros queremos, Señor, que ese gran predicador, tu Espíritu Santo, pueda hacerse presente y darnos cada uno de nosotros conforme a la necesidad en la que hemos venido. Señor, danos ese pan, Señor, del cielo. Pártenos, Señor, el pan. Estamos hambrientos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y lo tomaremos con gozo, porque estamos gozosos de saber qué es lo que tú tienes para nosotros en esta tarde de Pascua, Señor. En esta tarde de resurrección, mañana de resurrección y tarde, Señor, tarde de Pascua, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu gran misericordia sobre nosotros y que tú puedas tomar dominio y control de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te pedimos tu bendición sobre tu palabra y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Aquí la escritura nos habla, ¿no? Sobre Israel, ¿no? La Biblia nos habla sobre Israel de que salvación, adopción, promesas, ¿no? Todo era para los judíos, ¿no? Para la simiente de Abraham, ¿no? Según la carne, ¿no? Los descendientes de Abraham, la simiente de Abraham, ¿no? Los hijos de Abraham, ¿no? Pero vemos también de que Abraham tiene hijos según la fe de Abraham, ¿no? Aquellos hijos que tienen la fe de Abraham, que son hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios, vio la luz, y Abraham le creyó a Dios. Y Dios nos ha hablado también a nosotros. No somos Abraham, no somos prestigiosos, pero Dios también nos ha hablado a nosotros. Nos ha hablado directamente al corazón, ¿no? Ha traído luz. Aquí la escritura que hemos leído nos habla de que los que estaban en tinieblas, ese pueblo, esa gente que estaba en tinieblas, en sombra de muerte, condenados a morir,
a prisiones eternas, luz resplandeció sobre ellos, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver de que habla de la descendencia de Adán, de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Jacob. Pero por la fe nosotros también somos parte de eso. ¿Por qué? Porque esta es la palabra y somos parte de la palabra porque somos palabra también. Entonces nos podemos identificar con estas escrituras. Entonces cuando oímos las palabras de Dios que dice, y luz resplandeció, gracias Señor, puedo decir, ¿verdad? Porque yo estaba en sombra de muerte, en la oscuridad. Usted estaba de igual manera. William Branham, de igual manera, él tuvo que aceptar a su Salvador. Todos tuvimos que venir y entrar por el mismo lugar. Nadie es más grande que nadie. Nadie tiene más valor que el otro. No. Él pagó el precio. Un precio por todos. No es que pagó un precio. El hermano Branham dice, no es que pagó un precio este más que aquel otro. Porque no. Pagó un precio por todos igual. Y ese precio que pagó fue un precio de redención. Dios haciéndose hombre, Dios haciéndose, como ya sabemos, pariente redentor, ¿no? Despojándose, ¿no? De su gloria, dejando su trono, viniendo y tomando forma de siervo, ¿no? Se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. ¿Cómo como Él? Ese poder que había en Cristo, hoy habita en la novia en el tiempo del fin, en el creyente del tiempo del fin, en aquel al que se le es dado la palabra. Y todo esto, muchas veces uno dice que sí, uno lo predica y lo habla y lo medita y lo ve, pero tiene que ser una realidad en mí y en usted. ¿Por qué tiene que ser una realidad? Porque nosotros hemos visto la gloria de Dios. Porque nosotros hemos palpado la gloria de Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿usted tiene testimonio de que Dios ha hecho algo en su vida? Seguro, y todos tenemos un montón de cosas atrás. ¿De qué hablar de la gloria de Dios? Entonces vemos cómo la Escritura habla, ¿no? Aquí, que aquellos que estaban en angustia y que habitaban en oscuridad, en sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? La Escritura dice eso, pero la Escritura está hablando de usted, está hablando de mí. El verso 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Por qué como se alegran en la siega? Claro, porque cuando la misma Biblia nos habla de que el labrador tiene que trabajar primero para ver el fruto. Y ese trabajo, un trabajo de agricultor o de labrador o de gente del campo es algo muy sufrido. La gente que cría animales, si se le mueren los animales, no tiene que comer, no tiene con qué negociar. No tiene leche para vender, no tiene lana para vender, no tiene leche para tomar, no tiene lana para abrigarse. Una vida muy dura. Entonces cuando el labrador ve el fruto, el tiempo de la siega, el tiempo de recoger, para poder alimentar, ¿por qué? Porque era alimento, es comida, es sustento. Entonces el corazón se alegra. Cuando un hombre, una mujer, un joven tiene la posibilidad de trabajar y sabe lo que es sufrir, trabajar y sufrir y poder poner un plato de comida en la mesa y decir gracias Señor. Y a veces trabaja todo el día y a veces toda la semana y todo el mes y a veces
Algunos cobran todos los días, otros cobran por semana, otros cobran por quincena, otros cobran por mes, pero de todas maneras tiene que terminar su jornada, tiene que terminar su tiempo para poder recibir. Y cuando uno recibe, queda contento, ¿verdad? Porque tiene alimento. Entonces la Biblia dice, y se gozarán como en la siega, como se gozan en la siega cuando recogen los frutos y pueden dar gracias a Dios y alabar a Dios por el fruto de la tierra que Dios le ha dado. Verso 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo. Ahora, Dios no ha quebrado nuestro pesado yugo. Yugo de esclavitud, ¿verdad? Yugo denominacional, yugos de vicios, yugos de terquedad, espíritu de terquedad en los creyentes, ¿sí? Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Cuando vamos a las notas marginales, cuando dice como en el día de Madián, está hablando de Gedeón. Bueno, yo hoy prediqué solamente el primer versículo, el primero y el segundo. Esta mañana, ¿eh? Que no pude llegar a esto. Llegar a esto yo decía, qué tremendo Dios, ¿no? Porque se alegrarán, ¿no? Y se alegrarán, ¿y por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. En el día de Madián eran los madianitas yendo, ¿no?, a la guerra para despojar a los hijos de Israel, ¿no? Y Gedeón se levantó. Dios tocó el corazón de Gedeón. Y se juntaron, tocaron trompeta y se juntaron con Gedeón muchos hombres de guerra. Pero Dios le dijo, pero no, es mucha gente. Y luego Dios le volvió a decir, no, todavía son muchos. Hasta que quedaron 300. Y Dios dio gran liberación a su pueblo solamente con 300. Con poca gente. Y yo meditaba, yo decía, bueno, ese somos nosotros. Yo decía, ese somos nosotros. Porque Dios no nos ha abandonado. Gedeón pidió señales. Dios le dio las señales. ¿No? Primero dijo que estuviese mojado el algodón y al costado seco, y después todo al revés. Y Dios le cedió las señales. Y nosotros a veces estamos, Señor, que no porque seamos caprichosos, sino, Señor, queremos ver si tú estás en esto, queremos ver esto, quiero ver aquello, si tú estás en esto. Y Dios lo muestra. Y Dios concede. Y a veces que todavía parece que dudamos, ¿no? Y parece que todavía será, pero ¿cómo somos, verdad? Pero Dios extiende su mano de misericordia, ¿no? Y quiebra el yugo de nuestro opresor. ¿Y quién es nuestro opresor hoy? Satanás. No son los madianitas, por así llamarlos, vamos a llamarlos los diablos madianitas, que quieren despojarnos, ¿verdad? De nuestro sustento espiritual, de nuestro gozo espiritual. De ser felices en el Señor. Porque nosotros no es que venimos venimos solamente para ser religiosos. Yo no vengo para ser religioso. Yo vengo porque hay una obra que yo reconozco que ha sido hecha por mí. Usted viene porque reconoce que hay una obra hecha por usted. ¿Y qué obra es esa? La obra de Pascua, de Pesaj,
pasar por alto cuando estábamos en sombra de muerte, pasar por alto nuestra ignorancia, nuestro pecado, nuestra falta, nuestras culpas. Y no solamente que ha muerto el Cordero por nosotros, sino que murió y resucitó por nosotros. Entonces venimos a las Escrituras y podemos identificarnos y ver, acá estamos, acá estoy yo, acá está usted, acá estamos nosotros. Y Satanás puede murmurar, ¿y qué harán estos débiles judíos? Pero Dios está con nosotros. No importa lo que Satanás diga. Porque el poder de Dios no se ha acabado, la mano de Dios no se ha cortado todavía. Todavía Él sigue siendo, Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si Él es el mismo es porque Él no cambia. Entonces vemos cómo son las Escrituras tan claras, ¿no? Cuando podemos captar nosotros lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, yo toqué solamente esta escritura y hablé de otra cosa. Y no pude entrar en eso porque esto era para nosotros. Esto es para nosotros. Todavía son muchos, ¿no? Hay otros que toman el agua con la mientras y otros que levantan vigilantes con su espada en la mano, ¿verdad? Eran todos israelitas, tenían toda promesa, tenían toda la promesa, pero Dios dijo, este es el que es así, el que hace esto, ese dejarlo, el otro sáquenlo. Entonces venimos acá, nosotros ¿qué? Bueno, Dios, aquel le dijo que no, al otro le dijo que no, y andan por ahí, pero a usted le dijo, usted venga acá a luchar, a pelear. ¿Entiende? ¿Y qué vamos a decir? Bueno, la hermana Raquel, ¿cómo va a estar así? Es una guerrera. Entonces, Satanás tiembla. Satanás está desconcertado. Entonces dice, ¿cómo puede ser que todavía tenga ganas de adorar y de alabar y traer una especial? ¿Entiende? Entonces nosotros lo podemos identificar con la palabra. Y ver que Dios todavía está con nosotros. Y todavía podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. No importa lo que Satanás diga. Entonces estaba el paralítico hace 38 años que estaba queriendo llegar a las aguas, ¿no? De Bethesda y no podía, cada vez que iba ya le ganaba a otro. ¿Por qué? Porque estaba imposibilitado de caminar. ¿No? Pero Jesús bien se le acercó. Él dijo, ¿quieres ser sano? Entonces Satanás está desconcertado. Porque yo entiendo la lucha aquí en la mente que uno puede tener, ¿no? ¿Verdad? Por cualquier miembro del cuerpo que sea extirpado, que sea quitado. Pero de todas maneras Satanás no ha podido entrar al corazón. Ha venido a la mente así, viene y turba y muchos pensamientos. Pero en el corazón todavía está la palabra. ¿Entiende? Entonces nos podemos identificar con la palabra. Sí, y cada cristiano debe identificarse con la palabra de Dios, porque es para usted, porque lo más grande que Dios le dio al hombre es su palabra, que es la salvación a través de su palabra. San Mateo capítulo 4.
verso 12 al verso 17. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que hemos leído. Cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de muerte, luz le resplandeció. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Cristo. Es Cristo en usted. Ese es el reino de los cielos, Cristo en usted. Entonces viene Cristo predicando, cumpliendo escrituras, trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de rescate, un mensaje de redención, cumpliendo las escrituras que él debía cumplir. Y él, cada vez que caminaba o estaba, mientras él existía, las escrituras, las profecías se iban cumpliendo. Porque el reino de Dios es Cristo en el creyente. Entonces, cuando usted en el corazón tiene a Jesús, usted tiene eternidad. Cuando usted en el corazón tiene a Jesús, usted está teniendo vida eterna. Cuando usted tiene a Jesús en el corazón, usted está teniendo el poder de los cielos en usted. ¿Entiende? Y si el poder de los cielos está en usted, porque el poder de los cielos, todo lo que era Dios se derramó en Jesucristo, y todo lo que era Jesucristo se derramó en su iglesia, ¿qué es el poder de los cielos? En una persona común y corriente como usted y como yo, Dios anhela habitar. Porque somos el tabernáculo de Dios, somos templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque hubo una Pascua por nosotros. Y porque Cristo es nuestra Pascua, en la cual ya ha sido crucificada, ya ha sido ofrecida. Números capítulo 9. Gracias, Señor. Del verso 1 al verso 13. Dice así. Números capítulo 9, del verso 1 al verso 13, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Al 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos, conforme a todas las leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. En el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel?
Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviese inmundo por causa de muerto o estuviese de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebraréis con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quedarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviese, mire lo que dice. Creo que esto lo compartí yo en el grupo. Mas el que estuviese limpio y no estuviese de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Venimos hablando de Isaías, de que el pueblo asentado en luz, en sombra de muerte, en oscuridad, luz le resplandeció. Estamos hablando de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Estamos hablando de Pascua. Estamos hablando, lo haréis todas las veces que os reuniereis en memoria de mí, lo haréis. Yo meditaba esto, hermano. La Escritura nos habla a nosotros, en San Juan 6, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. ¿No? Sabemos que nuestra Pascua es Cristo. Hoy, nosotros no estamos celebrando una Pascua judía, aunque habla del Cristo, de nuestro Cristo. Pero Jesús, en la última cena, cuando nosotros tomamos las Escrituras y vemos, Él le manda a los discípulos y dice: vayan, van a encontrar a cierto hombre y le van a decir: el maestro quiere saber dónde va a pasar la Pascua. Y fueron y encontraron el lugar y fueron los discípulos del Señor y prepararon para celebrar la Pascua. O sea, estaban los tipos, la sombra, la figura, y estaba el Cordero Pascual. El verdadero Cordero Pascual. ¿Y qué tomó? Pan y vino. El cuerpo y la sangre. En Israel pusieron la cena en el dintel y se tuvieron que comer el cuerpo, el cordero. ¿No? Sangre y cuerpo. ¿No? Sangre, tipo, cuerpo, tipo. Entonces aquel, ¿no?, que estuviese limpio y no estuviera de viaje, no estaría lejos, sino que puede participar. Para nosotros esto es una fiesta. Para mí es una fiesta. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Entonces puedo venir, me gozo. Yo me gozo porque Él murió por mí. Me gozo porque su cuerpo fue partido por mí. Esas llagas trajeron sanidad a mi vida. Esa sangre trajo liberación a mi alma. Y Jesús dijo que por muchos es partido cuando tomó el pan. Y cuando tomó la copa, y por muchos es derramada. Por muchos. Y cuando dijo por muchos, hablaba de los que estaban ahí, de los que estamos aquí. Entonces podemos decir: Jesús habló de mí. Jesús habló de mí. Entonces, cuando estamos bien, ¿verdad? No estamos de viaje.
¿verdad? No hay excusa para decir, bueno, no, en realidad no estoy imposibilitado de participar, pero está el hermano Juan. Por eso no voy a ir. Es una excusa. O está el hermano Javier, o está la hermana fulana. Porque esto no habla de mí. Yo me gozo. Porque esto fue por mí. No habla de mí, habla de él. Entonces, si tenemos paz, si en realidad en el corazón hay amor y hay paz, ¿no? ¿Por qué no participar? ¿No? Pero también la Escritura nos dice, así también hay muchos enfermos y otros duermen. ¿Por qué? Porque comen y beben indignamente. ¿No? Indignamente. Pero aquí estábamos leyendo de que no podían comer, cierta gente no podían participar de la fiesta de Pascua por causa de muertos. Muertos en delitos y en pecados. Pero hay una segunda oportunidad, ¿no? Está bien, ahora no la pueden celebrar, pero en el segundo mes, y según, conforme al primer rito, hacer todo igual. Entonces hay una segunda oportunidad, hay una opción para aquel que está mal. Arreglate, enderezate, alineate y participá. Y yo me gozaba en esto, porque esto me traía a mi mente a Jonás. Jonás pudo haber hecho bien las cosas. No las hizo. Tuvo consecuencias. Y aún sabiendo de que la tormenta y que estaban pereciendo era por causa de él, aún reconociendo eso, dijo, tírenme en el mar. No dijo, me arrepiento, no, tírenme en el mar. Le tiraron al mar y Dios preparó un pez. El pez se lo tragó. Y en el vientre del pez, en esa situación extrema, cuando los ácidos estomacales del pez estaban deshaciendo la piel, ¿no? Se lo estaban comiendo, ¿no? Vivo. Él por fe se inclinó, se arrepintió, reconoció y por fe se dirigió hacia el templo. Y Dios oyó la oración. Y tuvo una segunda oportunidad. Tuvo una segunda oportunidad. Y nosotros tenemos una segunda oportunidad también. La Escritura dice, aquel comete pecado, se arrepiente, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanza misericordia. ¿Y qué es lo que quiero yo? Misericordia, Señor. Porque yo no valgo nada, si yo no soy nada. Pero siempre Dios tiene una puerta de escape para los suyos. No es que nos deja abandonados, no es que nos deja sin salida, no. Dios siempre abriendo una puerta de escape para sus hijos, para aquellos que quieren. Ahora, si usted no quiere, usted no quiere. Dios no es un maleducado, Él es un caballero. Si usted no quiere, usted no quiere. Pero Él quiere acercarse a usted. Él quiere restaurar, Él quiere sanar, Él quiere darle poder a usted. Él quiere habitar dentro de usted, Él quiere usarlo a usted. Entonces vemos a un Jonás, ¿no? Todo quemado por los ácidos, dice el hermano Rana, ¿no? Quemado por los ácidos. Haciendo lo que tenía que haber hecho al principio. Porque se fue para otro lado. Y cuando se fue para otro lado, ¿verdad? Vinieron las tormentas,
hubieron pérdidas porque empezaron a tirar todo del barco para alivianar el barco y que no se hunda. Hasta que le dijeron, tú perezoso, levántate y ora a tu Dios, que perecemos. No, si por causa de mí las cosas pasan. O sea, pero no reconoció para arrepentimiento, reconoció de que eso le estaba pasando a él porque él estaba huyendo de Dios. Dios nos ayuda a nosotros a no huir de Dios y de su voluntad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, si hemos sido escogidos y elegidos para hacer la voluntad de Dios, de una u otra manera lo vamos a hacer. ¿Verdad? Estemos bien, estemos mal, estemos como estemos, lo vamos a hacer. Porque Dios así lo ordenó. Entonces, vemos de que no es tan fácil la cosa. Es mucho más delicado de lo que creemos. Es mucho más profundo de cómo lo tomamos, ¿no? Es mucho más profundo esto. ¿Por qué es más profundo? Porque no podemos despreciar, ¿no?, una obra de tal magnitud por nosotros, ¿no? Que el justo haya muerto por el injusto, ¿no? Mejor dicho, por los injustos, ¿no? Porque de la raza humana no hubo ni siquiera uno justo para que pudiera librar a otro. Pero sí vino un justo para pagar por todos nosotros, ¿no? Y no podemos pasarlo por alto. No podemos dejarlo así nada más y que, no, sería una descarez de nuestra parte decir, bueno, me quedo en mi casa, total, allá son así. Vaya a otro lado. Vaya a otro lado, pero sea firme, congréguese, apoye la causa. Pero sea fiel a Dios. Y seamos fieles a Dios. Aquí no tenemos bandera nosotros de grupos sectarios ni denominacionales. Nuestra única bandera es Cristo, ¿no? Nuestra única bandera es Cristo, ¿no? Y a eso nos remitimos y a eso es lo que nosotros nos esforzamos a poder sostener, ¿no? Porque usted es un hijo de Dios. ¿A usted no le gustaría ver milagros? Bueno, el profeta dice así, mírese en el espejo. ¿Entiende? Mírese en el espejo. Porque hubo un Dios que se hizo carne, que murió, que sufrió, que fue castigado, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Que pagó el precio. Porque la Escritura dice, y porque Jehová quiso quebrantarlo. Porque era la única forma. Isaías 53 dice, lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? O sea, un hombre muy sufrido. Un hombre que había sido desamparado, sufrido, había quedado solo. Pero no solamente era un hombre, era Dios hecho hombre, ¿no? Ahora que Dios nos ayude a nosotros. Hasta aquí quiero compartir, pero vamos a leer las citas que tenemos. Pero hasta aquí quiero compartir. Espero que haya sido de bendición para usted, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un evangelio real el que tenemos. Es verdadero, es real. Quizás otros no lo vean así, ¿no? Quizás el vecino no tengan por locos, por fanáticos, ¿verdad? Pero hay una obra hecha en nosotros, en usted, ¿no? Por eso, como dice el profeta, ¿usted quiere ver un milagro? Mírese en el espejo, porque el Dios eterno vino por usted y Él habita en su corazón. Entonces, eternidad está en su corazón, ¿no? Job dijo, aunque deseche hasta mi piel, yo sé que de mi carne he de ver a mi Dios. Aunque, o sea, ¿qué quiere decir? Aunque esté enfermo y me muera, yo sé que de todas maneras Él me va a resucitar
y en mi carne es de ver a mi Dios. ¿Entiende? Porque la tumba no lo puede sostener. Quizá pueda venir la muerte natural y llevársela por un tiempo, pero todavía no lo puede sostener. ¿Por qué? Porque un día Él vendrá con voz de arcángel. Vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, esta palabra es tremenda, hermano. Estas cosas que Dios nos ha dado a nosotros es tremendo. Que sacude el infierno. Pero parece que el infierno nos sacude a nosotros. Pero mire, espere. El profeta dice que la novia es muy golpeada. Y cuando dice el profeta eso, a mí se me viene cuando el profeta habla sobre el oro, que el oro es muy golpeado, ¿no? Para la purificación, como hacían los antiguos indios, ¿no? Que empezaban a golpear el metal hasta que se salían todos los otros metales que no eran oro, y el que tenía el oro podía saber de que el oro estaba puro cuando podía reflejar y verse a sí mismo en este material, ¿no? Entonces, cuando Dios pueda mirar hacia abajo y verlo a usted y Él pueda verse a sí mismo, porque usted ya ha sido refinado, ¿verdad? Ya ha sido golpeado bastante, ¿no? Y otro golpe más va a hacer que usted se espeje más, nada más. No es que lo va a manchar sino que usted va a reflejar aún más los colores de la cruz. ¿Entiende qué tremendo es esto? ¡Qué profundo es esto! Y no es que, uno toma a la hermana Raquel, pero cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué me sostiene a mí? Dios me sostiene. Dios me sostiene, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? La gracia y la misericordia. ¿Por qué está usted hoy aquí? La gracia y la misericordia. Dios lo sostiene a usted. Y Dios lo trajo a usted. Se pudo haber quedado, pero Dios lo trajo. ¿Por qué? Porque hay una fiesta. Y esa fiesta es, cada vez que os reunís, hacer esto en memoria de mí. Porque la muerte del Señor es anunciada y hasta que Él venga. Nuestras Pascuas, nuestro sacrificio, nuestro Cordero Pascual, que ya ha sido sacrificado, pero espiritualmente todavía lo estamos comiendo. Y viene una palabra y lo comemos. Gracias, Señor. Y viene otra y nos alimentamos de ese Cordero espiritual. Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy leíamos esto. Dice así. Dice, yo creo que Él está presente. Vi su camioneta afuera hace un tiempo. Estábamos sentados allá en uno de mis primeros viajes aquí a Arizona para ir de cacería. Nos encontrábamos por acá cerca de la montaña Superstición. Había oído de ella por mucho tiempo y oído muchas de las leyendas que se habían contado de la superstición. Recuerdo que cuando la vi por primera vez era antes del amanecer y había como una gran sombra espantosa ante mí hacia el este, que era conocida como superstición. Yo había oído de los indios acerca de cómo ellos no se le acercaban, de cómo le temían, de cómo los españoles lo habían maltratado en los primeros días cuando andaban en busca del oro. Ellos decían de que espíritus malignos vivían allá en ella. Todo esto despertó mi curiosidad, pero yo tan solo tenía una linterna para ver a la superstición por primera vez. Y entonces observé hasta que después de un rato la majestuosidad del sol comenzó a moverse sobre las tinieblas. Cuando lo hizo, eso separó las tinieblas de la luz.
e hizo retroceder las tinieblas. Finalmente ella subió a su altura, arriba, sobre la cima de la montaña, y mostró a su perdición, tal como era. Alumbró y mostró lo que ella era, y todos los espantos y temores que yo tenía de su perdición, cuando el sol estuvo brillando en su poder sobre ella, todo eso desapareció. El sol es el rey de todas las luces sobre esta tierra, en las luces naturales. No importa cuánta luz artificial podamos tener y todos los grandes rayos eléctricos que podamos producir, cuando ese sol sale, todas las demás se apagan. Así, de esa manera es con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se levanta, toda superstición, fanatismo denominacionales y cosas se alejan, y muestra eso exactamente por lo que es. Dios en el principio dijo, sea la luz solamente viene, la verdadera luz, la luz rey, viene por la palabra de Dios. Dios separó la luz de las tinieblas en el principio, y la palabra de Dios manifestada siempre será la luz de las tinieblas. Siempre separa la luz de las tinieblas. La gente se puede levantar con esto o lo otro. Puede que surjan ismo, comunismo, fascismo y todos los otros ismos que pueden surgir, supersticiones, sectas, cualquier cosa que fuera. Pueda que surjan, pero cuando sale esa reinante luz de la Biblia, toda superstición y cosas, pero lo ven, nosotros sabemos que está allí, pero cuando es vindicada y es probada ser la luz, luego nosotros no tenemos ningún derecho de discutir en contra de eso, porque eso apaga toda otra luz. Jesús dijo, sea la palabra de todo hombre mentira y la mía la verdad. La palabra de él es superior, por encima de todas las palabras del hombre, por encima de todo lo que es su palabra es luz. Nosotros vemos la Pascua, ¿no? Esto hablaba de lo que habíamos leído en Isaías, y esto es lo que hemos leído de Números. Nosotros vemos la Pascua, la resurrección, en tanto a través de teología. Nunca vimos la Pascua de resurrección en eso de traer ropa nueva. Nunca vimos la Pascua de resurrección en conejitos y huevos de color. Nosotros vemos la Pascua de resurrección en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Esa fue la verdadera Pascua de resurrección, y cuando Él clamó, Dios le respondió con fuego. Fue David cuando él fue rechazado y desterrado. Fue David después de que él pecó y cometió ese crimen horrible. Fue David cuando él estaba en apuros y su hijo la felicidad de su corazón había sido llevado. Fue David, el profeta y el rey, el que lloró cuando él vio que estaba poniéndose viejo y estaba regresando al polvo de la tierra. Fue David el que dijo, mi carne también reposará confiadamente, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. Es en esa hora, amigo, es en ese tiempo, son en esas horas cruciales de crucifixión, cuando vemos la resurrección. Es en ese tiempo cuando a Dios le gusta desplegar su gracia. Es en ese tiempo cuando a Dios le gusta consolar a sus hijos. La hora más oscura que este mundo alguna vez vio fue el Viernes Santo, cuando todas las esperanzas, todas estaban escritas, cuando todas las esperanzas que ellos tenían estaban escritas en papel, todas las esperanzas que ellos tenían eran las que algún filósofo había dicho, y allí estaba el príncipe de la vida muriendo en el Calvario. Fue la hora más oscura que el mundo alguna vez había visto. Empero la Pascua de resurrección produjo la hora más resplandeciente que el mundo jamás había visto, debido a que todas las supersticiones y todas las dudas y todos los temores fueron quitados cuando Dios lo resucitó a él. ¿Por qué estuvo oscuro? ¿Qué hace que se ponga oscuro? ¿Qué es lo que lo hace ponerse oscuro antes que venga el día? El tiempo más oscuro es antes que venga el día. Se nos dice por los científicos que es la luz presionando, viniendo, descendiendo. El sol está saliendo de alrededor del mundo. Es la luz presionando contra la oscuridad. Ella está dando su último golpe. Ya no puede aguantar más. La oscuridad jamás podrá pararse en la presencia de la luz. No puede hacerlo.
La luz es 10 millones de veces más fuerte que la oscuridad, así que la luz y la oscuridad no pueden habitar juntas. Y cuando la luz empieza a levantarse, la oscuridad se asienta y se hace densa, la está comprimiendo. Hay mucho más para leer, pero yo creo que hasta ahí es suficiente. Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios nos sigue ayudando, hermano, porque hasta aquí nos ayudó Dios. Solíamos cantar, ¿no? Ese viejo coro, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿no? Y yo creo que Él sigue ayudándonos. No es que solamente hasta aquí, sino yo creo que mañana también Él tendrá que ayudarme, ¿verdad? Porque en mí no están las fuerzas. Sé que Él tiene que ayudar. Y si Él no me ayuda, no sé qué voy a hacer, pero yo estoy confiando que Él va a ayudar. Entonces usted esté confiando, porque su palabra dice, a que a mí viene, ya no le echo fuera, ¿verdad? Entonces hasta aquí quiero compartir, hermano, espero que haya sido de bendición. Podemos ponernos de pie. Gracias, Señor. Gloria a Dios.